A ver, el tema de esta semana es región temporal y región infratemporal. Entonces, ambas regiones son muy importantes en nuestra vida profesional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de músculos masticadores, vamos a hablar de parte de trigémino y por lo tanto del paquete vasculonervioso. ¿Listo? Entonces, solamente para recordarles, tenemos que ver que la región temporal, entonces, tiene una característica como límites. Ustedes ya han visto esto en la parte ósea, ¿ven? Pero repasamos un poquito. La región temporal tiene estos límites que estoy señalando acá. Miren, ¿esta qué porción del frontal es? Ya, la apófisis orbitaria externa, también llamada. ¿Por qué se articula? Entonces, apófisis, ¿ven? Ya, pero miren, esta posorbitaria externa o cigomática tiene dos bordes, un borde anterior que forma parte del reborde orbitario y un borde posterior, ese es el que forma parte de la límite de la región temporal. Entonces partimos de acá, continuamos con esto. ¿Qué es esto? La línea temporal del parietal o cresta temporal del parietal. ¿Se dan cuenta? Continuamos con esto. Esa es la línea curva temporal superior del parietal. ¿Lo ven? Se extiende a esta parte. Esta es la incisura parietal entre la escama y la mastoides. Esto se llama incisura parietal. Continuamos con la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Llegamos al borde superior de la apófisis cigomática y el borde postero superior del cigomático malar, donde encontramos esta estructura. ¿Qué se llama eso? El tubérculo marginal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué había sido eso? El límite. ¿Listo? Ahora, este límite también tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es esto? La carilla temporal del frontal. Esta otra línea temporal inferior, la sutura escamosa, la escama del temporal. Esto bien, la carilla temporal del ala mayor del esfenoides. Y acá tenemos un punto craniométrico en forma de H. ¿Qué se llama esto? Enterium, que es la unión de estos cuatro huesos. Además, en el límite hay otro punto craniométrico. ¿Qué se llama eso? ¿Asterion? ¿Perdón? ¿Asterion? No, asterion es atrás. Asterion. Entre el frontal y el parietal, bien, el estefanión. En la sutura frontoparietal, a nivel de lo que es la línea temporal y la cresta lateral. Eso se llama estefanión. ¿Listo? Entonces, una cosa es qué punto craniométrico se encuentra en el límite de la fosa temporal y qué punto craniométrico se encuentra dentro de la fosa temporal. Son dos preguntas variables, ¿ya? También encontramos del cigomático, ¿no? Su apófisis temporal, ¿no? O carilla temporal que también se prolonga y que apenas se está viendo. Entonces todo eso había sido el contenido óseo de la fosa y sus límites. Ahora, ya lo que viene, lo que tenemos que ir bien. ¿Para qué sirve el límite? En todo el límite se inserta la aponeurosis del músculo temporal. ¿Qué es aponeurosis? ¿Cómo definen una aponeurosis? En sus generalidades, diferencia con fascia. En este caso es aponeurosis, porque es individualizada. Fascia es cuando se extiende. Por ejemplo, en el abdomen, el anterior y los anchos se llama fascia. En cambio, en esta aponeurosis, porque solamente usa un músculo determinado. Entonces es una membrana que recubre o protege a los músculos. En este caso,
se va a llamar aponeurosis temporal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta aponeurosis se inserta, miren, en todo el límite de la fosa temporal. Y fíjense, a nivel inferior, donde está el arco cigomático, propiamente la apófisis cigomática, se divide en dos. Por lo tanto, la apófisis cigomática tiene un labio externo y un labio interno. Ahí se va a insertar sus dos hojas, la superficial y la profunda. ¿Listo? Entonces, una vez que separamos la aponeurosis, recién encontramos al músculo temporal, con sus fibras verticales, oblicuas y horizontales, las cuales nos permite hacer la elevación. Es decir, sus fibras verticales y oblicuas nos permiten hacer la apertura y sus fibras horizontales hacer el cierre. ¿Listo? Eso ya vamos a analizar también con musculatura. Miren, todos estos haces se unen en un tendón. ¿Dónde termina el tendón del músculo temporal? En la apófisis coronoides. ¿Dónde? ¿En la cresta temporal? En la cresta temporal, por eso se llama cresta temporal. Entonces la apófisis coronoides en su cara interna. Ahí va a terminar o se va a insertar el temporal. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es el contenido. Pero bueno, ya está. Sabemos que está el músculo y sabemos que está la aponeurosis. También llegan arterias. Esta arteria principal que está llegando, la arteria temporal superficial, que si nosotros nos hacemos la palpación delante del trago, podemos ahorita ver, hagan, tóquense, van a latir, van a poder palpar. Esa es la arteria temporal superficial. ¿Ya? Ahora, la arteria temporal superficial, rama terminal ¿de quién es? De la carótida externa. Excelente. Entonces, acá, miren, desde aquí tenemos que partir. En realidad tenemos que partir del corazón. ¿Cuál es la principal arteria que nutre a todo nuestro organismo? La arteria aorta. ¿La aorta dónde se origina? ¿Dónde? En el ventrículo izquierdo. Excelente, porque ahí inicia la circulación mayor. Del ventrículo izquierdo nace y da tres porciones: la aorta ascendente, la aorta descendente y el callado de la aorta. Todo eso en la esquinita aquí, ¿ya? Así es. ¿Listo? Esta porción hasta acá se llama aorta ascendente. Esta porción es el callado de la aorta, como arquito, por eso se llama callado de la aorta. Y esta porción es la aorta descendente. Entonces, aquí va a perforar un músculo que se llama el diafragma. Entonces, esto va a ser aorta descendente torácica y esta va a ser aorta descendente abdominal, al abdomen. Todo esto entonces sería la aorta. Aquí estaría el corazón. ¿Sí? Lo que nos interesa ahorita es esto, el callado de la aorta. El callado de la aorta del callado de la aorta nacen tres arterias. Uno que se llama el tronco arterioso brachiocefálico, que está al lado derecho. Otro que se llama la carótida primitiva izquierda y otro que se llama la arteria subclavia izquierda. ¿Listo? Entonces, tronco arterioso brachiocefálico al lado derecho, carótida primitiva al lado izquierdo y la subclavia al lado izquierdo. De este tronco nace la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. ¿Listo? Entonces hay dos carótidas primitivas, la izquierda y la derecha. Pero ¿cuál es su diferencia? ¿Dónde se originan? Si yo les digo, ¿dónde se origina la carótida primitiva izquierda? ¿Qué dirían? ¿Dónde se origina la carótida primitiva derecha? En el tronco arterioso brachiocefálico. Listo. Entonces, esta derecha es más superficial. Si queremos hacer la palpación en la escotadura, es mejor llegar al lado derecho que al lado izquierdo, porque el lado izquierdo es más profundo. El lado derecho es más superficial y ahí también podemos hacer latido. ¿Sí?
Eso es importante. Ahora, estas dos suben como carótidas primitivas. Y de ahí se van a dividir en carótida externa y carótida interna. En ambos lados, externa e interna. Entonces, miren, aquí se está dividiendo. Entonces, en el esquemita que les estoy, o en el dibujo que están viendo, ¿qué sería esta? La carótida antes no se ha dividido. La carótida primitiva. Eso, la carótida primitiva. ¿De qué lado? Derecho. La foto es derecha, ¿no ve? Entonces, ¿dónde se ha originado? En el tronco arterioso brachiocefálico. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Entonces sube y se divide en dos. La carótida externa tiene ramas colaterales. En cambio, la carótida interna es lisa, no tiene ramas. Así también reconocemos en el cadáver. La que tiene ramas había sido la externa. Y la que no tiene ramas, la interna. Ahora, sus ramas que tienen, miren, la tiroidea superior es esta. La lingual, la facial que ya hemos llevado. ¿Cierto? Entonces da 7 ramas colaterales. Sube y se divide en 2 terminales. Una que está ingresando ahí, que no se lo puede ver porque está en macetero. Se está entrando a la fosa infratemporal, esa es la maxilar interna. Y esta otra, la temporal superficial. ¿Está? Entonces esas arterias tenemos que ver. Ahora acá, ¿esta qué es? No. Una que da la temporal superficial. ¿El transverso de la cara? Es la transversa de la cara. Esto de no, la manera transversal. ¿Listo? Miren, entonces sus ramas colaterales es tiroidea superior, lingual, facial, la occipital que han visto, la auricular posterior. Y aquí está, no está la parótida ni la faringe. Entonces faringes y parótides. Esas son sus ramas colaterales. Y ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. Son de las dos que hay que hablar. ¿Listo? Bien. Entonces miren, la región temporal. Esto que están viendo, ¿qué es? Eso, miren sus dos hojas están. Esto, el músculo temporal. El tendón del músculo temporal. Y los nervios, miren. ¿Qué nervios eran estos? Analicen, a ver. ¿Qué es del trigémino? ¿Qué están inervando? Entonces, por lógica, ¿qué nervios dirían? Temporales, pues. Ahora miren, anterior, medio, posterior. Entonces, aquí están viendo el temporal profundo anterior y el temporal profundo medio. Aquí falta el posterior. ¿Vale? Entonces eso vamos a analizar en el trigémino, pero aquí ya se puede ver. No se olviden que los músculos masticadores están inervados por el trigémino. Ahorita escuchan ustedes algo del facial, los cinemáticos. No. El facial inerva los músculos de la mímica. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando vean masticadores, el nervio que tiene que venir a su mente es trigémino. Y el del trigémino, que tiene 3, oftálmico, maxilar y mandibular, el que inerva es el mandibular. Por lo tanto, ya en su mente tienen que saber que esto es parte del nervio mandibular, porque está yendo al temporal. Ya. Vamos a volver a esta imagen. Esa es la región temporal. Nos vamos a la región infratemporal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre sub e infratemporal? Si digo sub o infra, como término, ¿qué diría? Las dos están abajo. ¿Cuál es la diferencia? Infra es Bien. Sub es abajo pero paralelo. Infra es abajo pero adentro. Esa es la diferencia entre sub e infra. Entonces, si decimos región infratemporal, si esta es la región temporal, está hacia abajo pero hacia adentro. Por eso se llama infratemporal. ¿Listo?
Ahora miren, para ver la región infratemporal, tenemos que hacer un corte en el arco cigomático. ¿Se han dado cuenta? Hemos seccionado acá el hueso cigomático malar y hemos seccionado la apófisis cigomática del temporal. Y hemos sacado además la rama ascendente de la mandíbula, porque la rama ascendente estaría acá y no nos dejaría ver. Pues la tenemos que sacar. Bajo esos aspectos tenemos que tener los límites. El límite anterior es esto, de esta fosa o de esta región. ¿Qué es esto? ¿Qué hueso es? ¿Qué parte del maxilar? La tuberosidad del maxilar. ¿Qué hay ahí? Los orificios del nervio dentario posterior o alveolar. Dentario y alveolar es lo mismo, ¿ya? Entonces, el límite anterior había sido la tuberosidad del maxilar. El límite superior, o también llamado techo, ¿qué es este amarillo? Ya, el esfenoides. ¿Pero qué parte? Entre la carilla temporal y la subtemporal o cigomática hay una cresta, ¿no ve? La cresta infratemporal, ¿no ve? Entonces esta es la carilla cigomática. Carilla cigomática o subtemporal también se llama del parietal. Perdón. Ya. Ahora, en este sentido, este sería la pared superior o techo. Esto es importante porque aquí se inserta el haz superior del pterigoideo externo. Por eso el haz superior se llama esfenoidal. ¿Listo? El haz inferior se inserta acá. Por eso el haz inferior se llama pterigoideo, la postpterigoides. Entonces, este es el límite superior, límite anterior. El límite interno es este. Por lo tanto, la postpterigoides está más hacia adentro. ¿Listo? Interno es esto. ¿Qué sería? La lámina externa de la apófisis pterigoides, ¿no? Estos. El límite posterior es esto. ¿Qué se llama esto? La apófisis estiloides, y más atrás está la mastoides. La mastoides del temporal. ¿Listo? Entonces tenemos superior, anterior, posterior, interno. El límite externo sería la rama ascendente. Está. Límite externo. Pero la cara interna de la rama ascendente. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está, miren, el techo, anterior, posterior, medial, y este sería el externo. No tenemos piso. No hay piso en esta fosa. ¿Listo? El piso ya es estructuras blandas acá. ¿Por qué es importante la posestiloides? Algunos autores no la toman en cuenta, pero es importante porque aquí se inserta el ramillete de estilio, antiguamente llamado de riolano. ¿Cuál es el ramillete de estilio? ¿Qué se inserta ahí? 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Qué músculos? Estilo glosor, estilo yoideo y estilo faríngeo. ¿Qué ligamentos? Estilo yoideo y estilo maxilar o mandibular, que es un ligamento además de la tem, ligamento accesorio. Entonces, cuando están aquí el ramillete de riolano, esto se divide en 2 porciones: la porción preestiloidea y la porción retroestiloidea, que acá se va a poder encontrar los últimos 4 pares craneales. ¿Cuáles son? El noveno, ¿cuál es? El glosofaríngeo. El décimo, vago. 11avo, espinal. y el 12avo, hipuloso. Bien, aparte se puede encontrar aquí la carótida primitiva y la yugular interna. Este es un espacio muy importante del retroestiloideo. ¿Ya? Bien, entonces esos son los límites óseos que se supone que hasta aquí ya sabemos, ¿no? Entonces miren, es el contenido
de esta fosa. ¿Qué músculo es este? Pterigoideo externo. Este es su A superior, miren, en la carilla subtemporal o cigomática del ala mayor. Aquí está la cresta infratemporal. Ahí se origina y se inserta en la cápsula de la T, el A superior. El A inferior en la apófisis pterigoides hasta la fosita del cuello del cóndilo, de la mandíbula. Entonces ahí tenemos los dos, A superior o esfenoidal, A inferior o pterigoideo. Ya. ¿Qué será este? El pterigoideo interno. Por si acaso el externo también se llama lateral o superior. El interno también se llama medial o inferior, porque uno está arriba y otro está abajo. Esa es la idea en disección. ¿Dónde se origina el pterigoideo interno? ¿Dónde estaba la fosa pterigoidea? Entre el ala interna y el ala externa. De la apófisis pterigoides. Eso. ¿Se acuerdan que la lámina externa e interna tiene una escotadura? La escotadura pterigoidea. ¿Qué se articula ahí? ¿Qué forma tiene? De pirámide, ¿no ve? ¿Quién tiene apoyo piramidal? El palatino entra acá, su apoyo piramidal del palatino. Entonces también el pterigoideo interno, sus haces se van a insertar en la apófisis o en la apófisis piramidal del palatino. Y de ahí se dirige ¿dónde? Hasta el ángulo de la mandíbula, con su cara interna, porque en la externa está el macetero, ¿eh? En la cara interna. Entonces, como contenido principal muscular son los músculos pterigoideos, el externo y el interno. Bien. Entonces, si se dan cuenta, 3 masticadores hemos visto, el temporal y los pterigoideos, externo e interno. Bien, acá hay una estructura interesante que se llama la aponeurosis interpterigoidea. Esa aponeurosis interpterigoidea está revistiendo a ambos pterigoideos. Esa es la característica de esta. Por eso se llama interpterigoidea. Y cuando sobresale, aquí hace un ojal, el ojal retrocondilio, o antiguamente llamado de Jubara. ¿Lo ve? Por ahí pasa la arteria maxilar interna y el nervio aurículo temporal. Eso a veces se pregunta de examen, ¿ya? Por el ojal retrocondilio. La aponeurosis interpterigoidea, aquí hace un ojal. Y por ahí está entrando esta arteria, junto con un nervio del trigémino que se llama el aurículo temporal. Entonces, ¿qué arteria sería esta? Me está dando la facial aquí, la carótida externa. Entonces, esta terminal, ¿qué sería? Que está rota. La temporal superficial. Y la que está ingresando por ese ojal hacia la fosa, la maxilar interna. ¿Listo? A este nivel dentro de la fosa, lo que están viendo acá, ramas que suben, ramas que bajan, a eso son las ramas colaterales de la maxilar interna. Son 14 ramas que dan. ¿Listo? Esas 14 ramas, entonces miren, son las que suben, ascendentes, otras que bajan, descendentes. Y de acuerdo al lugar donde estén, se las divide en grupos. Entonces, las que están subiendo hacia la parte timpánica, las que están bajando hacia la rama ascendente, las que están llegando a la fosa inferior, etc. Entonces, eso vamos a ir analizando. Entonces, aquí hay una mnemotécnica. Ustedes si quieren ver también del internet, hay hasta en canción, ¿ve? Igual que los pares craneales, hay también de las ramas de la maxilar interna. Entonces, hay una mnemotecnia que han hecho también algunos autores, utilizando las 2 primeras letras. Esta se llama la TIMEME. ¿Lo ve? Hay otros autores que la unen a las 5, TIMEMETT. ¿Listo? Entonces, estas primeras son porque van a la parte timpánica, a la base del cráneo. Entonces, esta es la timpánica, meningia media y meningia menor.
¿Está? ¿Por dónde pasa la meninge media? Eso ya saben. Por la parietal, los calentarios. ¿Qué agujero? Redondo menor o espinoso. ¿Se dan cuenta? Por ahí pasa. Por ahí está atravesando la meninge media. Y algo importante, interesante, que hay un nervio que le hace un ojal a la arteria meninge media. Ese nervio se llama el nervio aurículo-temporal. O sea, el aurículo-temporal pasa como una aguja y como un hilo la arteria meningeo le pasa. Entonces, para que identifiquen y reconozcan, la arteria que pasa por el ojal es la meninge media y el nervio que le hace el ojal es el nervio aurículo-temporal. ¿Ya? Eso es importante ahí. El otro grupo, TT. Entonces hay algunos autores que lo unen, TT, otros que lo separan a la región temporal. Entonces, este TT son las temporales profundas, anterior y posterior. ¿Verdad? Ahí. Bien. El otro va a ser la Dematebú, dentaria, maceterina, pterygoidea y bucal. ¿Ya? Dematebú. Son las que están bajando hacia la mandíbula. Entonces, a esta es la dentaria inferior, que también se le llama alveolar inferior. ¿Se acuerdan que la dentaria da una ramita que se llama la miloioidea, que va a irrigar al miloioideo y al vientre anterior del digástrico? Eso pasa lo mismo con el nervio, ¿no? La pterigoidea para los pterigoideos. La bucal es esta, que se está relacionando con la mejilla a nivel por encima del bucinador, la bucal. Y obviamente la maceterina, que va a ir al macetero. Entonces la memoria es de Matebú, ¿no? Bien. Otro, cerca del trasfondo de la fosa. Ya estamos entrando al trasfondo. Aquí tenemos esta, la alveolar posterior, o que se llama también dentaria posterior, y la infraorbitaria, que justamente también entra con el nervio infraorbitario. Entonces, a la dentaria se llama alveolar también, ¿no ve? Por eso es que algunos autores dicen al-in o de-in, como quieran. Al-in de alveolar, in de infraorbitaria. En el piso de la órbita, la infraorbitaria, y la alveolar posterior en la tuberosidad. ¿Ya? Y nos vamos a las que nacen en el trasfondo. Ahí está la tuberosidad, la posterigoides. Adentro está el palatino. Entonces, ¿acá qué está dando? Entonces, damos la palatina superior, la vidiana y la pterigopalatina. A esta se llama pavité. Pavité. Así más o menos es la ayudita que hacen, ¿no?, para poder recordar estas ramas. Ahora, ¿cuál es la rama terminal de la maxilar interna? A ver, palatino, lámina vertical, en su borde superior, ¿qué apófisis hay? Del palatino. La apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal. Esfenoidal más pequeña, orbitaria más grande. ¿Qué se llama esta escotadura? Escotadura esfenopalatina. Escotadura, cuando se articula la esfenoides, la escotadura se vuelve agujero. Ahorita están viendo el agujero. Ahí, ese es el agujero. Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, como se llama escotadura o agujero esfenopalatina, la rama terminal se llama esfenopalatina. ¿Listo? Entonces, la rama terminal de la maxilar interna es la arteria esfenopalatina, que atraviesa por el agujero esfenopalatina. ¿Listo? Esa es la característica que tienen que ver. Bien, entonces esas son las 14 ramas y su rama terminal que tenemos con respecto a la maxilar interna. Ahora, con respecto a las venas, miren, este es el plexo pterigoideo, plexo venoso. No se olviden que las venas son las que retornan.
Las arterias nutren, llevan sangre con oxígeno y las venas retornan, trayendo dióxido de carbono. ¿Hacia dónde? Hacia venas mayores o principales. En este caso nos interesa la yugular interna. ¿Listo? En el caso de la yugular interna desembocan formando troncos. Cuando la arteria facial, la lingual y la tiroidea se unen, forman un tronco. El tronco tirolingofacial. Tirolingofacial. Puede ser también faringofacial, porque la faringe más está ahí. Bien. Pero ustedes tienen que ver en los cadáveres, igual en la disección, cuáles se están uniendo. Puede ser solamente que se una la tiroidea y la lingual. Tronco lingo tiroideo. Puede ser que se una la facial y la lingual. Tronco lingofacial. ¿Se dan cuenta? O puede ser que estén todas unidas. A eso se llaman variantes anatómicas. ¿Ya? De cómo se va a unir. Entonces toda esta porción, miren, aquí está la occipital, aquí está la auricular posterior, la facial que ya hemos llevado, la submentoniana, ¿no? Las coronarias, la angular inclusive. Todas van a llegar. ¿Por qué? El retorno venoso, ¿dónde tiene que llegar? ¿Dónde tiene que llegar toda la sangre de nuestro organismo? Al corazón. ¿A través de quién va a llegar? A través de la vena cava superior. Para eso tienen que utilizar troncos venosos. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la parte venosa. Bien. Por último, el nervio mandibular es también contenido de esta fosa. O sea, aquí hablamos ya de trigémino. Entonces, el nervio mandibular se divide así en dos troncos: tronco anterior, tronco posterior. O sea, aquí están viendo parte del tronco anterior. Este es el nervio temporobucal, que da temporal profunda anterior y bucal. Este que están viendo acá es el tronco terminal posterior. Miren, ¿qué nervio es este que le hace un ojal? El aurículo temporal. Por lo tanto, ¿qué arteria es esta? La meningia media. Excelente. Este nervio, el dentario inferior, el que sale es el miloioideo. Miren, está inervando al miloioideo y al vientre anterior del digástrico. ¿Ya? ¿Qué nervio es este? Siempre está por delante. A la lengua. El lingual. ¿A quién se une el lingual? Aquí hay una ramita chiquitita. A la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano le está llevando la inervación vegetativa para llegar al ganglio, ¿no? Salival, y de ahí repartir a la sublingual y submaxilar. Sublingual, submaxilar. Para la inervación vegetativa. ¿Acá? Entonces este es el nervio lingual. Nervio dentario inferior, miloioideo. ¿Listo? Entonces, eso también se puede observar a nivel de esta fosa. Hacia atrás, no olvidarnos estos también. Este es el estiloioideo y este es el vientre posterior del digástrico. Está su tendón intermedio y vientre anterior, que si bien no forman parte de esta fosa, pero están como un límite posterior. ¿Se dan cuenta? Ahí es. ¿Listo? Bien. Hasta ahí es. De estas imágenes les voy a hacer preguntas. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí hoy día.